Libre del magíster Ernesto Marrero. Su trabajo se titula La muerte, una oportunidad para vivir. Vamos a conocer un poco más de él y a continuación presenciar su conferencia. Muchas gracias. Marrero Ramírez asociado. Ernesto Reaño, venezolano, profesor universitario, escritor y miembro de la Sociedad Venezolana de Filosofía y del Círculo de Escritores de Venezuela. Se desempeña como consultor gerencial y director de la firma de asesoría financiera Marrero Ramírez Asociados. Es licenciado en Administración y magíster en Filosofía Práctica en la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas tardes. Bueno, primero que todo quisiera agradecer la invitación por parte de este maravilloso grupo de DAO Holding Group para participar en este prestigioso quinto Congreso de Tanatología y Logoterapia que busca sembrar un sentido de vida ante la humanidad y un sentido que realmente hace mucha falta porque estamos viviendo momentos muy difíciles. No solo por esta pandemia que ha pasado, sino a nivel político, a nivel económico, a nivel social y hasta a nivel religioso. Y ahora, entrando en materia, vamos a conversar sobre el tema que nos toca, que es la muerte, una oportunidad para vivir. Y está claro que hablar de la muerte a veces puede ser un tema deprimente, un tema que cause aversión, temor, angustia, porque pensar en la muerte puede ser sinónimo de hablar de soledad, de frialdad, de misterio, y es normal, porque no sabemos en qué momento nos vamos a morir, qué se puede presentar, es la pérdida de nuestros seres queridos, de los proyectos que tenemos, y este nivel de angustia es razonable. Ahora, también podemos enfocar la muerte desde otro punto de vista. Pero si lo vemos a nivel histórico, siempre este temor ha existido. Y para esto hay una fábula oriental muy interesante que nos habla de un yogi que tiene unos poderes paranormales muy desarrollados y sabía que iba a venir la muerte. Cuando llega el emisario de la muerte, él se multiplica en muchas personas igual que él. Todo esto para tratar de evadirla, para que no supiera quién era él en realidad y no se la pudiera llevar. Y en efecto surte efecto pues esta situación y el emisario se retira, se va y habla con el Señor de la Muerte. Le dice, mire, yo estuve allá, pero busqué a la persona y no la conseguí, no supe quién era porque todos eran iguales. El Señor de la Muerte le dice algo al oído y el emisario regresa nuevamente. Cuando el yogi vuelve a ver la situación, se vuelve a multiplicar en diferentes personas, todas iguales, y desde luego el emisario no supo nuevamente quién era, pero hizo una pregunta, le dijo, bueno, está todo muy bien, pero hay algo que esta vez hiciste mal. Herido en su ego, la persona se queja en este momento y le dice, bueno, ¿y por qué está mal algo? En ese momento el emisario lo tomó por la mano y se lo llevó. Como vemos, es difícil evadir a la muerte y sobre todo en este caso tratar de disfrazarse, tratar de buscar soluciones paralelas como se ha buscado a través de los años, el elixir de la eterna juventud, tratar de buscar el elixir de la inmortalidad. Esto ha sido hasta ahora infructuoso. La muerte es algo que siempre vamos a tener con nosotros y que se ha manejado a través de la historia. Si nos ubicamos en las primeras tribus que habitaron nuestro planeta, eran tribus que estaban comenzando a relacionarse con el medio ambiente, a tomar conciencia de su existencia y de la misma muerte como tal. Ellos veían que de pronto venían terremotos, venían deslaves, inundaciones, grandes olas que arrasaban una zona costera, y ante este temor ellos decidieron buscarle una explicación. Y la mejor explicación fue pensar de que habían seres superiores a ellos que en un mundo invisible se molestaban en algunos casos y mandaban ciertos castigos
Para esto comenzaron a hacerle ofrendas, sacrificios, a mantener esta relación, a crear oráculos para adivinar qué era lo que pensaban estos seres y cómo podían calmar esta furia que ellos tenían. Si nos ubicamos, por ejemplo, en la mitología griega, y hablo de la mitología griega porque es una de las más ricas, de la que más tenemos información, vemos cómo se relacionaban con estos dioses. El dios de la muerte era Tánatos. Tánatos era aquel que venía a buscar a las personas cuando morían, pero que morían de manera serena, tranquila. Cuando morían de manera abrupta, de manera violenta, venían las Keres o el dios Ker. Estas Keren eran espíritus femeninos que se pintaban muy agresivos, furiosos, y venían este tipo de espíritus y se llevaban a las personas cuando morían de esta manera. También tenemos el dios Himnos. ¿Por qué hablo de Himnos? Porque Himnos era el hermano gemelo de Tánatos, o sea que también podía representar a la muerte. Cuando ellos veían estas personas durmiendo que parecían como cadáveres, decían, bueno, pareciera que estuviera muerta esta persona. Por eso lo relacionaban con Tánatos también. Pero no siempre fue el mito. También vino el llamado paso del mito al logos, y aquí comienzan los pensadores, comienza la ciencia, la filosofía, a dar sus opiniones y a buscarle lo que es el sentido de la razón. A través de la razón, cómo podían explicar el hecho de la muerte, no solo del punto del pensamiento mítico, sino ya también el pensamiento racional. Entonces nos encontramos en aquel famoso libro llamado El Fedón, escrito por Platón, donde muestra los días en que Sócrates iba a ser ejecutado, iba a tomar la cicuta, y Sócrates se mostraba de una manera muy calmada. Cuando sus discípulos estaban angustiados y su familia, él estaba sereno y tranquilo, esperando a la muerte, y le dice a Simia, Simias, en verdad, aquellos que se preparan para la muerte como filósofos deben tener la menor cantidad de miedo posible a ella o prácticamente nada. ¿Qué quiere decir Sócrates con esto? Bueno, que la vida de alguna manera hay que prepararse para la muerte, no solamente vivir distraídos, dormidos en el día a día, sino prepararse para esto. Por ejemplo, del punto de vista oriental, yéndonos a las corrientes ya budistas, hinduistas, brahmanistas, nos encontramos a Buda, que por cierto el budismo trabaja mucho el hecho de la muerte, y Buda en uno de sus sutras le habla a sus monjes y le dice que vayan a un cementerio, en este caso un osario, donde tenían a las personas desmembradas, con un estado de putrefacción, para que los observara cuando estén los gusanos, los insectos comiéndose ese cuerpo, cuando esa carne se esté desmembrando y quede el esqueleto. Hay que tomar conciencia de que nuestro cuerpo también va a pasar por esa situación, de que somos seres finitos, temporales, que estamos en este mundo de manera provisional, y que eso es normal. Por eso no tenemos que apegarnos a este cuerpo, porque este cuerpo solamente es un vehículo, explicaba Buda, un vehículo para tener un nivel de conciencia superior, un vehículo para poder alcanzar el nirvana, en este caso del budismo. Ahora, desde el punto de vista también de las filosofías griegas, hay diversas corrientes que trataron estos temas, desde los presocráticos hasta los posocráticos. Pero quiero centrarme un poco más en lo que son las corrientes helenísticas. Ahí vamos a encontrar a los estoicos, vamos a encontrar a los cínicos y a los epicúreos. Porque ellos tienen una bibliografía bien interesante y ejemplos de vida para esto que vale la pena mencionar. Por ejemplo, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, en lo que son los estoicos, ellos vivían mucho con la muerte al lado. Tenían algo que se llamaba el memento mori. Memento mori significa recuerda que morirás. Y era tan aplicado esto que, por ejemplo, cuando algún general llegaba, un general que desde luego estuviera en la corriente estoica y había vencido en las guerras, en las batallas, era normal recorrerlos por las calles de Grecia y hacerles unas alabanzas. Las personas estaban muy contentas, le hacían elogios desde luego, pero esta persona llevaba un esclavo escondido al lado de él que le estaba recordando todo el tiempo que se iba a morir,
que la vida era temporal, que el ego no podía subir tanto, que debía mantenerse humilde, de alguna manera mantener una ecuanimidad y una tranquilidad, esa serenidad de alma en ese momento, aceptar los elogios porque era parte de la sociedad, pero dentro de sí saberse una persona finita, una persona mortal. También nos encontramos en las ramas del cinismo a un Diógenes que vivía en un tonel simplemente tranquilo, sereno, con una capa y un bastón porque decía que no necesitaba más nada, sino vivir en razón de la naturaleza, con la naturaleza, y porque eso era lo que le había dado la vida. También encontramos dentro de los epicúreos al propio Epicuro, despidiéndose ya de esta vida y escribiéndole una carta a uno de sus discípulos diciéndole que estaba feliz en ese momento de transición cuando lo esperaba la muerte. Aquí nos damos cuenta de que la vida es temporal, pero también hay que llevarlo esto a la práctica, no solamente intelectualizarlo, sino concientizarlo, llevarlo a un nivel de vida diario, cotidiano y vivir al lado de la muerte. Bien, ahora es importante conversar sobre la influencia que ha tenido la muerte en las diferentes áreas de saber. La muerte durante años la hemos encontrado en diferentes literaturas, la encontramos en la poesía, la encontramos en el arte, en la pintura, la escultura, el teatro y también en las ciencias, ¿no? Ha tenido influencia principalmente en la psiquiatría, en la psicología, desde luego en la teología y en la física, básicamente en lo que es la física cuántica. Además de otras áreas, pero hablar de esto solo nos llevaría a una ponencia. Y aquí lo que yo quiero es resaltar ese trabajo tan importante, tan arriesgado que han tomado algunos médicos para estudiar lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte. Y aquí nos vamos a encontrar ya para el año 1975 un famoso libro del doctor Raymond Moody, ya titulado Vida después de la vida, que hasta se sacó una película de este libro y que convulsionó el mundo en ese momento, revolucionó estos estudios de las experiencias cercanas a la muerte, cuando escuchamos a aquellas personas que eran revividos en quirófanos, que regresaban de la muerte y que contaban la experiencia que habían vivido, no solamente la experiencia, sino cómo se transformaron. Aquí también es bueno resaltar a la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que allá para el año 1969 había escrito aquel famoso libro sobre la muerte y los moribundos, que hablaba de las diferentes etapas del duelo. Y la doctora Ross también hizo unas investigaciones muy interesantes sobre estos temas, estudió las experiencias cercanas a la muerte y lo que es el proceso de la muerte en niños, escribió aquel famoso libro La muerte, un amanecer, La rueda de la vida. Y si vemos qué pasó con estas personas que fueron analizadas posteriormente, nos damos cuenta que estas personas empezaron a ver la vida como algo transitorio, temporal, momentáneo, se hicieron personas más tranquilas, personas con una visión de la vida más profunda, muchos estudiaron muchas carreras, se hacían más compasivos y desde luego menos apegado a lo material, y el temor a la muerte prácticamente se habían perdido porque sabían que le iba a tocar ese proceso. Eh, ¿Qué pasa? Que años atrás las personas vivían más con la muerte al lado. En las familias, la persona vivía su proceso de muerte en la cama, en su cuarto, le daban los santos óleos, muchas personas eran veladas, muchos de ellos eran velados en sus casas, los niños vivían más este proceso, estábamos más en contacto con lo que es la muerte. Ya posteriormente lo que son las clínicas, los hospitales, las funerarias, los mismos cementerios han hecho este acto un poco más comercial. Y se ha perdido lo que es el contacto directo con este tipo
de vivencias. Tampoco en las escuelas nos encontramos que nos enseñen sobre la importancia de la muerte, de la finitud de la vida, de lo que podemos hacer, de nuestros aportes a nuestro momento histórico, sino que todo es más un tecnicismo, esa parte pragmática de la vida, pero no la parte trascendental. Si fuera así, los mismos gobernantes vieran la vida como con más profundidad, tal vez habría menos corrupto y se manejara mejor lo que es la parte de los asilos de ancianos. Considero que deberían ser palacios, los cementerios monumentales, sitios que uno fuera a sentir esa despedida de esos seres que pasaron por aquí o que están en esas transiciones para morir, momentos de felicidad, darle alegría, acompañarlos. Pero lamentablemente, bueno, la sociedad envuelve a las personas en la cotidianidad, en la rutina, y al estar sumergidos en estos procesos cotidianos se pierde la esencia de lo que es la muerte y el temor aumenta, tal vez porque estamos adormecidos en esta misma cotidianidad del día a día, y ya lo decía Víctor Frank en algún momento, que solo puede tener pavor a la muerte aquella persona que no ha sabido llenar su vida con un sentido, pues. Y es un poco lo que tenemos que nosotros tratar de ir madurando para que la vida tenga mayor profundidad. Y ya para ir concluyendo, pudiéramos decir que la muerte o evadir a la muerte es una utopía, porque todos sabemos que vamos a pasar por este proceso, que aceptar la vida acompañado de la muerte puede ser algo beneficioso, porque nos ayuda a vivir el presente, a perdonar a quien tengamos que perdonar, a buscar mayor trascendencia, a apartarnos más de las cosas materiales, a saber que estamos de paso por este mundo, que lo que tenemos que hacer hoy, tenemos que hacerlo hoy, que la vida puede tener un aporte mayor de nosotros a nuestro momento histórico, que podemos crecer como seres humanos, recordando aquella frase que decía Sócrates y que estaba en el frontispicio del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo, ese proceso de autoconocimiento, de mejora cada día, y desde luego materializar aquella enseñanza tan hermosa que nos dejó Gandhi, que decía: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. En realidad, señores, la vida es una cuesta. Sí, es una cuesta que a veces está formada por jardines y a veces por acantilados. Es un claroscuro. Tenemos momentos de luz, momentos de mucha oscuridad, pero es el proceso que nos ha tocado vivir. La vida está dada así y estamos aquí y tenemos una responsabilidad con la vida. Una responsabilidad que, como lo dijo Sartre en aquella oportunidad, el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se creó a sí mismo y libre porque tiene la responsabilidad de decidir a cada momento. Entonces, si vamos a decidir y somos responsables de lo que estamos decidiendo, vamos a decidir también tener un mundo mejor. Vamos a decidir preparar este mundo para que las generaciones que vengan tengan todas las condiciones para seguir creciendo. Y quisiera cerrar como corolario pues de esta ponencia una frase que escribí hace muchos años que decía: nombra la muerte tu fiel compañera y te recordará lo grandes que debes ser. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta exposición, y desde luego estoy abierto para todas las preguntas que tengan al respecto, y que tengan una buena y larga vida.